Buenos días, gracias a todos. Gracias a todos por su presencia en esta toma de posición, que recoge una serie de recomendaciones del Círculo de Empresarios inspiradas en el excelente trabajo realizado por EY titulado Desafíos de la empresa española ante un modelo de crecimiento europeo basado en sostenibilidad, ESG, y líneas de avance para superarlos. Nuestra principal recomendación es que se aborde de forma pragmática y realista la transición hacia un modelo más sostenible en aspectos de sociales y de gobernanza, lo que en términos generales conocemos como ESG. Tienen todos ustedes en este mismo momento a su disposición tanto el documento como la toma de posición, así como la nota de prensa que se resume en la página web del Círculo. La presentación de la toma de posición la llevará a cabo Francisco Román, presidente del Grupo de Trabajo ESG del Círculo de Empresarios, grupo que lleva tiempo trabajando en este tema y al que quiero agradecer su dedicación. Posteriormente intervendrán Alberto Castilla y Alberto Andreu, responsables de estos asuntos en EY, explicando los detalles del documento que nos ha servido de inspiración para esta toma de posición. Quiero agradecer especialmente a EY, socio patrocinador del Círculo de Empresario, habernos facilitado este documento de altísima calidad técnica. Es evidente la necesidad de transitar hacia un modelo de bajas emisiones de CO2 y más sostenibles en aspectos sociales y de gobernanza. En ese sentido, el Círculo de Empresarios, con el apoyo de EY, tiene previsto poner en marcha un observatorio empresarial de ESG Sostenibilidad para analizar tendencias, valorar cómo se está desarrollando esta transición y sugerir propuestas cuando proceda. Las recomendaciones que el Círculo formula en su toma de posición están dirigidas tanto a empresas como a legisladores. Sin llegar a entrar en detalles, que a continuación les explicará Francisco Román, sí me gustaría destacar la necesidad de incrementar la colaboración público-privada en esta materia. Como saben, la vocación del Círculo de Empresarios como centro de pensamiento y debate es la de generar ideas constructivas que permitan promover iniciativas que contribuyan al progreso económico y social. Tras la presentación estaremos todos a su disposición para responder a las preguntas que deseen formularlos. Daremos prioridad a las preguntas realizadas desde esta sala y con posterioridad atenderemos a las preguntas que nos lleguen de forma telemática. Gracias a todos por su asistencia y cedo la palabra a Francisco Román. Muchas gracias, Manuel. Gracias, presidente. Bueno, para nosotros es una satisfacción poder presentar este trabajo y yo lo primero que hago es reiterar el agradecimiento a EY, aquí personificado por Alberto Castilla, socio de EY. Muchísimas gracias porque el trabajo es formidable y además es un trabajo continuado, ¿no? También quiero agradecer a todos los miembros del grupo de trabajo y veo aquí a Dirk Pudar, a Ingemar Naeve, veo a Ana Sainz, directora general de Fundación Seres, que forma parte también del grupo de trabajo, porque queremos tener esta óptica plural con todas las dimensiones ESG. Bueno, nuestro presidente acaba de explicar bien lo que somos, un centro de pensamiento, tratamos de elaborar ideas constructivas, analizar la realidad y todo esto con un prisma, yo diría, liberal, ¿no? Que es una palabra que está muy en debate constantemente. Yo acudiría a Cicerón con el concepto liberitas, ¿no? El vínculo más fuerte de la sociedad humana, ¿no? Cuando dar y recibir de forma que contribuya al bien común, que creo que es la obsesión que tenemos. ¿Por qué nos metimos con esto? Estamos convencidos en el Círculo, y así lo decimos en esa nota de posición, de que la empresa es el principal motor de desarrollo y de creador de prosperidad en la sociedad. La empresa crea valor económico, pero deja además una huella tremenda en todo lo que hace. Nada distinto de cualquier organización y de las personas. Por eso, la creciente atención a todo tipo de stakeholders es tremendamente importante para crear valor sostenible. De otra manera, ni está legitimada la existencia de la empresa ni tiene sentido. Nos encontramos todos ahora mismo frente a unos desafíos de una magnitud enorme. Y diríamos, y recuerdo aquí a Rebecca Henderson que decía que hay desafíos que no tienen business case para afrontar y que lo que requieren es una sociedad civil fuerte, requieren la acción de los gobiernos y requieren eso que se llama purpose-driven business, ¿no? Las compañías centradas en su propósito. Lo que ocurre es que en nuestro entorno, la Unión Europea
ha apostado por un modelo económico de crecimiento basado en sostenibilidad. Esa es nuestra realidad. Y nosotros lo que hemos hecho en el círculo es mirar esa realidad, mirar esa apuesta de la Unión Europea y estudiarlo pensando en cuál es el punto de partida de la empresa española. Y lo que vemos en la respuesta, y después Alberto Andreu, también de EY, que es quien ha dirigido el trabajo, este magnífico trabajo, y además, bueno, Alberto Andreu no necesita ni presentación en este medio porque es sobradamente conocido desde hace muchísimos años y una verdadera autoridad, ¿no? Y él nos contará más, pero ya vemos que es desigual. En cualquier caso, es un desafío enorme. Pero es verdad que en algunos aspectos estamos mejor, quizá en los medioambientales, en otros aspectos el desafío es de mayor envergadura, quizá en los aspectos sociales, por idiosincrasia, por estructura del país, por los problemas, pero Alberto nos contará. Después lo estudiamos y cuando tratamos de crear ideas, aconsejamos, y nos lo decía el presidente, realismo y pragmatismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos gente de empresa y lo que queremos es que las cosas ocurran. Y vemos un cierto riesgo de hiperregulación, y eso siempre es un problema, por bienvenida que sea la regulación, porque la regulación puede ser necesaria para alentar el cambio y la transformación, pero vemos ese cierto riesgo de hiperregulación y también decimos hay que atender a la realidad española. Y la realidad española es que hay muchas pymes, más que grandes empresas, y que hay una serie de factores exógenos a los que hay que atender. El estudio lo acabamos con una serie de recomendaciones. Las recomendaciones, como no puede ser de otra manera, van dirigidas, para empezar, a las empresas, que es nuestro entorno natural. Y se resumiría en decir, caray, esto viene, luego hay que prepararse, hay que irlo comprendiendo, y prepararse quiere decir que hay que ir adquiriendo y nutriéndose del conocimiento suficiente como para abordar este cambio, que va desde la parte de compliance, de atender a la regulación que viene, aprovechar la enorme oportunidad que supone una transformación de este tipo, pero prepararse. Y eso afecta a la profesionalización de la empresa, es decir, los profesionales, pero afecta también a los consejos que tienen que ir adquiriendo este tipo de conocimiento y afecta al espíritu de la empresa, para verlo, como decía, como una oportunidad. Si esas son las recomendaciones para la empresa, también tenemos solicitudes hacia las administraciones públicas, hacia los gobiernos, que viendo que lo que viene es una enorme cantidad de regulación, lo que decimos es, a la hora de implementar esta regulación, no cometamos el error de fragmentar el mercado nacional. No dividamos esto. Ya sabe, y esta no es una frase banal, es que es un riesgo cierto en esto, porque nos ha ocurrido con otras cosas y nos enfrentamos a veces con 17 tipos de ordenanzas, implementaciones o así. También decimos, es hora de que haya políticas públicas de incentivación, porque lo que nos interesa es la transformación, que está declarada además por los propios políticos como vital. Y por último, yo decía esto que del gobierno, sociedad civil fuerte, el purpose driven business, eso nos lleva a la necesidad de cooperación público-privada, que nos decía también. Y ahí está el ofrecimiento del círculo para esa cooperación. Como siempre, estamos abiertos a cooperar, a escuchar, a aportar ideas, a conversar. Y finalmente, lo que también creamos es, arrancamos con este trabajo que lleva tiempo haciéndose, pero anunciamos la creación de un observatorio para continuar trabajando en ello, estar atentos a lo que viene y que puedan emanarse recomendaciones prácticas y útiles para las empresas españolas, para la sociedad española. Todo esto está basado en ese trabajo excelente que ahora nos desgranará con más detalle Alberto Andreu, y lo que voy a hacer es cederle mi silla después de pedirle a Alberto Castilla que nos encuadre el esfuerzo que EY está haciendo con nosotros. Y bueno, Alberto, ¿qué voy a decir? Reitero el agradecimiento, porque es que el trabajo es impresionante en calidad y en cantidad, pero sobre todo en el fruto, que es como hay que juzgar los trabajos. Muchas gracias, Paco. La verdad que muy agradecidos de tener la oportunidad de trabajar con vosotros. Trabajo con vosotros que en relación con este estudio empezamos el 13 de febrero del año 2020. Pues, decimos que el mundo cambia rápidamente. Pues desde el 13 de febrero del año 2020, si os acordáis de ese primer taller de trabajo que realizamos, cuál era
los grandes desafíos que identificamos en ese momento. Desde entonces hemos tenido una pandemia, hay un conflicto bélico y hay un tsunami regulatorio en el ámbito de la sostenibilidad, lo cual nos hace que este informe que presentemos hoy sea quizá el primero de los que vienen, ¿no? Por esa necesidad de seguir muy atentos a la realidad y cómo esto puede influir en la empresa española y en los desafíos que tiene que afrontar. ¿Cuál es el objetivo? Y ahora te paso la palabra. ¿Cuál es el objetivo del estudio? Primero, clarificar desde el punto de vista de la empresa cómo esto afecta a las compañías, a su competitividad, desde el punto de vista de la sostenibilidad, del ESG, la responsabilidad corporativa, todos estos términos que muchas veces lo que tenemos es una sopa de letras. De momento es una sopa de letras porque lo que estamos haciendo entre todos es crear el lenguaje del éxito. El lenguaje del éxito en términos también de impacto para la sociedad. Eso es lo que marca la posición de los inversores y de los reguladores. Segundo objetivo, entender los desafíos para la empresa española. Y para eso hemos utilizado algo que es la primera vez que se produce en España. Tratamos de anticipar lo que va a pasar en el ámbito regulatorio. Por eso se produce un análisis de los desafíos de la empresa española en términos de cuál va a ser el marco de aquí a 2 años, ¿no? De FRAC y los nuevos estándares en la Unión Europea, que es un análisis que no existe en España y no existe tampoco en otros países. Y por último, todo este trabajo que nos permita esta clarificación, esta anticipación, pues definir unas líneas de trabajo, ponerlas en un papel para vuestro debate y para vuestra discusión. El trabajo no terminará aquí, como estamos encantados, la verdad, de trabajar con vosotros, pues vamos a continuar con un observatorio, con la realización de un observatorio de todas las tendencias en el ámbito de la sostenibilidad en el próximo año, que va a incluir también el análisis de la regulación, de la posición y de las tendencias en el mercado, sobre todo en el ámbito también financiero, porque los cambios que van a venir en los próximos 2 años van a ser muy, muy sustanciales y van a suponer riesgo para las compañías, para algunas, y muchas oportunidades si tenemos esa capacidad de anticipación. No me quiero entretener más, porque lo que quiero es pasarle la palabra a mi compañero Alberto Andreu, que, como bien has dicho, ha liderado y dirigido el estudio que os vamos a presentar ahora mismo. Muchas gracias, Paco, muchas gracias, Alberto, por la oportunidad de trabajar con vosotros. Vale, pues muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Paco, Alberto, por la presentación, y si me permitís, no sé si podemos ir poniendo las diapos y las vamos viendo. Bueno, primero una pequeña salvedad. El estudio no es un estudio cuantitativo, porque es imposible comparar hoy a nivel español, a nivel europeo, dimensiones en materia social, dimensiones en materia ambiental y dimensiones en materia de gobernanza. En consecuencia, lo que hemos hecho es el análisis de mucha información que nos permite sacar determinadas conclusiones. Decía Alberto el tsunami regulatorio. Este gráfico es ilustrativo porque en solo 10 años se han multiplicado por 10 las iniciativas regulatorias solo en materia de cambio climático y solo en la Unión Europea. Si añadiésemos las iniciativas que tienen que ver en materia social y materia de gobernanza, los números serían mucho más allá. De hecho, en la firma, en Iguay, publicamos cada año, llevamos haciendo unos documentos que llamamos el tsunami regulatorio, donde intentamos hacer un inventario de toda la regulación de la Unión Europea en materia ambiental, social y de gobernanza, y lo que nos hemos dado cuenta es que cada año se nos queda obsoleto. En conclusión, tenemos que ir actualizándolo casi de manera continua. Bueno, vamos a ver el informe. El informe tiene 5 capítulos. Tiene un primer capítulo que se puede descargar, y una matización también. El documento está lleno de hipervínculos. Aquellos que lo queráis descargar tienen un montón de hipervínculos y tienen un montón de referencias. Es casi un compendio de material. Entonces, si os parece, empezamos por la parte del capítulo 1. En el capítulo 1 lo que nos hemos intentado es entender de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad, porque hay mucha gente que entiende cosas de manera diferente, y al final hemos llegado a una cierta conclusión, y es que nos hemos anclado en el concepto que daba la Unión Europea en su directiva del 14, donde en aquel momento hablaba de RSC, pero habla de una serie de pilares. Primero hablaba del concepto del impacto,
Segundo, hablaba de la necesidad de cumplir la legislación aplicable en los países. Y luego hablaba de dos cosas que aparecen de manera sistemática en todos los instrumentos nacionales e internacionales al respecto. Hablaba de la necesidad de gestionar riesgos y la necesidad de gestionar oportunidades. Esta idea de riesgos y oportunidades es constante, con una pequeña matizaciones, llevándolo siempre de la mano de lo que sería la negociación con los socios. En consecuencia, podríamos decir que desde el 14 hasta hoy, los conceptos de RSC, sostenibilidad y ESG pertenecen a un mismo territorio, que es el territorio de la gestión de riesgos, la gestión de oportunidades asociados al desarrollo social, económico y ambiental, poniendo mucho foco en lo que es la gobernanza. El segundo bloque de lo que tendríamos que ver es esto precisamente del concepto. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Nos hemos dado cuenta que bajo esta idea con los conceptos ESG, ambiental, social y gobernanza, caben infinidad de cosas. Ahí hay un gráfico en el estudio donde hemos intentado poner de cuántas cosas se habla cuando se habla de materia social, de materia ambiental y materia de gobernanza. Y al final nos hemos llegado a una conclusión que es razonablemente sencilla, y es que es tan extenso el concepto que casi es inabarcable. Esto significa que toca de manera transversal a todas las organizaciones, a toda la organización, que tiene que enraizar en la estrategia de la compañía y que básicamente se tiene que depositar en el Consejo de Administración, básicamente porque toca prácticamente todas las áreas de la organización. Del capítulo 2, lo que hemos intentado entender cuáles son las fuerzas que impulsan hoy la sostenibilidad, y las hemos agrupado en tres grandes fuerzas. Primero, la presión social. Hay una clara presión social por parte de los ciudadanos, por parte de los consumidores, por parte de las asociaciones, por parte de básicamente lo que es todo el mercado. Segundo, hay una enorme presión regulatoria, de la que ya hemos visto un pequeño gráfico. Y tercero, también hay una gran presión del mundo financiero para cambiar ese modelo de una economía basada en combustibles fósiles a una economía net zero, que es el modelo por el que ha optado, como decía Paco, la competencia de la Unión Europea. Básicamente ahí hay que desarrollar y meter muchos fondos públicos y privados, y ahora vamos a ver de cuánto estamos hablando. En consecuencia, estas tres palancas están básicamente gestionando un poco esta transformación. En este gráfico lo que podemos ver es cuál es el paquete regulatorio, presión regulatoria de aquí al 24. Una presión regulatoria que básicamente se va a concretar en una directiva, que es la directiva de la CSRD, que es la de reporte y información financiera, y en todo el paquete de finanzas sostenibles. Para hacer este cambio de modelo, que básicamente se traducirá en que en 2030 tendremos que tener una reducción del 55% de las emisiones de CO2 sobre base de 1999 y en 2050 ser un continente net zero, se ha estimado que la cantidad aproximada cada año será 9,2 billones de dólares, 9,2 billones de euros traducidos a lo que ahora estamos en paridad. Y la pregunta que aquí nos tenemos que hacer es la siguiente. Si esta es esta cantidad estimada de aquí al 2050, tendríamos que hacer una comparación con cuánto de disruptiva, cuánto de transformadora ha sido la disrupción digital. Sinceramente creemos que la comparación entre la disrupción digital y la comparación entre la transformación a la economía net zero, esta es infinitamente más potente. También nos hemos dado cuenta de alguna cosa, como decíamos, en la presión la presión financiera. En este cuadro básicamente lo que hemos visto es cómo van avanzando los fondos ESG. Y solamente por un dato, en el año 2022, el 22% del mercado de gestión española ya estaba asociado a fondos ESG con un valor de 70.000 millones de euros, solamente en España. Y de alguna forma hemos pasado en muy poquito tiempo a un 3,5% de cuota de mercado a un 22% y creciendo como consecuencia del impulso a las finanzas sostenibles. Bueno, esto es básicamente las fuerzas que lo mueven. Luego hemos ido al capítulo 3 y, como antes decía Paco, hemos intentado hacer una radiografía del estado de posición de la empresa española comparada básicamente con Europa. Y aquí lo que hemos visto es, bueno, datos generales, y luego iremos a la parte social, a la parte ambiental y la parte de gobernanza. Bueno, pues hay algunos datos que, bueno, hemos analizado esta información. Aquí aparece índice global de cumplimiento, establecimiento de medidas para contribuir al el ranking de competitividad. Y al final lo que nos damos cuenta es que en competitividad España está en la posición 34 y 39 en 2021. En el Dow Jones Sustainability Index no tenemos demasiadas empresas, solamente 19. En los ODS España está en la 20ª posición de un total de 165 países, y en el Pacto Mundial, bueno, sí tenemos un cierto crecimiento. Esto es a nivel general.
Pero vamos ahora a ver la parte quizá más interesante, que es la parte de los ángeles, la parte del desempeño ambiental. Hemos analizado un montón de información que ahí está disponible. Os invito a que os descarguéis el informe y viajéis por los datos. E incluso, como decía, todos tienen hipervínculo, todos tienen en cuenta la referencia de origen. Y bueno, ahí hemos analizado esta información y hemos sacado algunos titulares. En los titulares, ¿cuáles podríamos decir? Hay una parte donde España está razonablemente bien, por eso aparecen con los máses, por ejemplo, en las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, en la inversión en energías renovables, por ejemplo, en la infraestructura gasista, por ejemplo, en la escasa dependencia hoy del gas ruso, y luego quizá tendríamos algunas cosas que estarían un poquito a la mitad, en lo que sería el gasto nacional en protección ambiental o el desempeño ambiental. Lo cierto es que analizando esos datos podemos decir que la situación de España versus Europa estaría un poquito por encima de la media, lo cual significa que tenemos grandes oportunidades. No lo digo yo, lo dice el estudio, pero lo decía el otro día Larry Fink, donde dijo que España tiene unas enormes oportunidades en materia ambiental. Hemos analizado también la parte de información social. Y aquí hemos analizado un montón de cosas, los planes sociales europeos, hemos analizado los temas de salarial, los temas de brecha de género, hemos analizado los diferentes planes de igualdad, hay información que se puede ver. Y aquí, como también antes decía Paco, sacamos algún tipo de datos, ¿no? Algún tipo de resultados. Por ejemplo, España es muy fuerte en inclusión social. Hay un dato que me resultó interesante, que es que el 72% de las personas activas con discapacidad tienen un trabajo. Esto creo que es fruto de la ONCE, básicamente. Luego hay otra medición, que es lo que se llama el cash flow social, que es el impacto socioeconómico que generan las empresas en creación de empleo, en pago de impuestos, etcétera, etcétera, que es razonablemente alto. También había otro dato interesante, y es que España, según el Global Philanthropy Report, está bastante arriba en las aportaciones filantrópicas, que suponen el 2,4% del PIB. Pero luego tenemos otros datos donde creo que estamos un poquito peor. Por ejemplo, en el pay gap, en la brecha de género. Por ejemplo, en proyectos de derechos humanos, donde, por ejemplo, grandes empresas, y X35 están muy metidas, pero si nos vamos a tejido de pymes, estamos menos. Luego tenemos la parte del salario mínimo y, sobre todo, la gran lacra del desempleo, y especialmente la lacra del desempleo juvenil, donde, según datos del 21, estábamos con un 38,3% del desempleo juvenil. Esto nos hacía indicar que en este punto entendíamos que teníamos más desafíos y que ganar. La última parte es la parte de gobernanza, donde también hemos utilizado información, insisto, información dispersa, información no comparable, información no homogénea, y bueno, hemos visto una serie de datos que entendíamos que nos podían dar algunas pistas. De las pistas que sacamos, pues sacamos algunos titulares. Por ejemplo, entendemos que España está bien en instrumentos jurídicos, hay carga regulatoria suficiente para asignar la responsabilidad a los consejos de administración. Cada vez más empieza a haber compañías cotizadas donde incluyen la retribución financiera con criterios ESG. Por ejemplo, en la supervisión de la CNMV, podemos decir que es en aquellas compañías que depositan sus estados de información no financiera, es bastante limpia, no hay salvedades, pero por ejemplo sí encontramos algo que lo que habría que mejorar es diversidad de género en los consejos. Ahí hay un dato, estamos en torno al 23% en el año 20, y vemos también que si vemos y bajamos a la diversidad en los comités de dirección, el dato baja, lo cual significa que cuando hay regulación vinculada a consejos sube, y cuando no hay regulación, pues en este punto también ha bajado. Y luego hay un punto de transparencia que, desde el punto de vista del país, es verdad que España ha reducido lo que serían sus datos de transparencia. Bueno, ahí veis que tenemos aspectos positivos, aspectos un poco más neutros, no tan positivos, de lo cual lo que podemos decir, y como país hay tres datos adicionales que nos han parecido interesantes. Uno, la parte de calidad democrática. España ha bajado de ser una democracia avanzada a ser una democracia imperfecta. Algunos datos de corrupción, según el índice de percepción de corrupción, o algunos otros indicadores institucionales, según algunos índices determinados, por ejemplo, el informe de competitividad global. Insisto, los datos están ahí, los podéis ver. Y estos datos, al final, lo que nos voy a decir la parte de gobernanza, que la parte de oportunidades, que la parte de desafíos estaríamos un poquito a la par. Y también, y ya voy terminando, como decía Alberto, tenemos un capítulo 4. Este capítulo 4, una vez hecho el análisis, lo que les damos a las compañías es una serie de recomendaciones. Pero hemos querido dar las recomendaciones atendiendo al nuevo marco de reporte que fija la nueva directiva CSRD y sobre todo a los estándares de sostenibilidad que fija un grupo de trabajo que se llama EFRAG. Y como veis aquí hay
22 me parece que son estándares, ¿no? Tengo que contar. 13, veis aquí las casitas, ¿vale? Entonces, al final, ¿con qué nos hemos encontrado? Con que lo que hemos es identificado los estándares de sostenibilidad y para cada uno de ellos damos unas series de recomendaciones. Lo hemos hecho de esta manera. En el gráfico que podéis ver es, 1, ¿cuál es el estándar? 2, ¿cuáles son los motivos que hay detrás? Motivos regulatorios o motivos estratégicos. Y la tercera casilla, perdón, esta es la primera, el estándar. Segundo, insisto, ¿qué hay detrás? ¿Por qué se aborda este tema? Y ahí hacemos una pequeña recopilación, bien regulatoria, bien de motivos estratégicos. Y la tercera es una galería de buenas prácticas que las empresas podrían utilizar. Si clicáis en cada una de las buenas prácticas, os lleva a un hipervínculo que está vinculado con diferentes cosas. Y esto lo hemos hecho para los aspectos generales que establece el EFRAG y luego para cada uno de los aspectos que tienen que ver con la parte ambiental, con la parte social y con la parte de gobernanza. El estudio al final termina con una serie de conclusiones genéricas que, si me permitís, hago 5 o 10 titulares y con esto termino. Primer titular es que los conceptos RSC, sostenibilidad ESG, pertenecen a un mismo territorio porque hablan de riesgos, oportunidades en el desarrollo social, ambiental y económico, poniendo foco en la gobernanza. 2, que la sostenibilidad económica es la base de cualquier sostenibilidad. Pensar en el largo plazo sin tener una sostenibilidad económica es casi imposible. 3, que en el nivel general de España, en relación con los principales instrumentos de sostenibilidad, podemos mejorar en algunos cuadros. 4, que la empresa española, como decíamos, hoy se enfrenta a un desafío extraordinario para dar respuesta al tsunami regulatorio. Y esto transformará el modelo económico y tenemos un horizonte temporal metido ya en el ordenamiento jurídico europeo. 5, que la transformación hacia una economía baja en carbono requiere un esfuerzo económico descomunal, que ya se ha valorado en algunos en 9,2 billones de euros de aquí al 2050 cada año. Otro titular es el de este gráfico a modo de ilustrativo para ver cómo estaríamos por encima de la media de la Unión Europea en materia ambiental, en materia social y en materia de gobernanza, siendo la masa gris nuestras oportunidades y siendo la masa más clarita nuestros desafíos. Y ya para terminar, otros titulares que podríamos decir es que, como decíamos, el plan de acción de la Comisión Europea para la financiación de la transformación del modelo, creemos que va a suponer una enorme oportunidad para las empresas, básicamente porque hay un enorme apetito en el mercado para financiar estos nuevos desafíos. Desafíos que al final estamos viendo, como decíamos, que la cuota de mercado ha subido de un 3 a un 22% en muy poquito tiempo y los activos se han multiplicado por 7. También decíamos, como decía el presidente, es que la sostenibilidad ambiental aporta crecimiento y empleo. Algunos datos los tienen entre 250 y 300.000 empleos netos anuales como consecuencia de los nuevos trabajos, y lo que también nos hemos dado cuenta es que la invasión de Ucrania introduce un factor enorme de incertidumbre que obliga a las empresas a una monitorización constante de su actividad. Para ello, la nueva directiva de la CSRD establece un marco de trabajo que se ha dado en llamar de la doble materialidad, que es entender cuáles son los asuntos importantes para los stakeholders e importantes para los inversores, de tal manera que podamos entender bien qué ocurre. Y esto es casi un seguimiento, yo diría que mensual. Lo hemos visto. En 2 años el mundo ha cambiado. Hacer esta foto anual se nos queda básicamente viejo. Y por último, pues dar las gracias al equipo que ha trabajado y ha configurado este informe. Y poco más. No sé si tenemos ahora, creo que tenemos preguntas, así que si queréis pasamos a ellas. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. A partir de ahora estamos a su disposición para atender las preguntas que quieran formularnos sobre este documento y nuestra toma de posición. Muchas gracias. Empezamos por las personas que están presentes en la sala. Adelante. Alberto, pero visto por los informes, pensaba lógicamente. Me dio una pregunta. Recientemente en la prensa, y le he comentado esto a Juan Capitelo recientemente también, que se nota una especie de movimiento en contra de ciertos temas ambientales, por ejemplo, un cambio en la clasificación de actividades que anteriormente no eran
clasificados como verdes y ahora, por ejemplo, el gas y el suministro de energía nuclear es un ejemplo. Me refiero, por ejemplo, a la revista The Economist en la portada. Y además hay una cierta separación, me refiero de nuevo a The Economist, ¿no? En la portada, donde se cortaba el E y se separaba el S y el T. Y se está empezando a ver una cierta tendencia en la prensa como el Financial Times, cuando están hablando de una oferta que va en contra de los aspectos sociales que se debería asumir una empresa. A mí me da la sensación que esa es en parte una reacción a la crisis económica que supuestamente estamos afrontando. Y que hacer cambios así y realizar cambios más agresivos en un momento de crisis, a lo mejor no es el momento más oportuno. ¿Y tiene algún comentario? Bueno, a ver, este es empiezo por el genérico, ¿no? Efectivamente, en algunas ocasiones la sostenibilidad ha entrado dentro del debate. Hay una parte del espectro político que lo ve de una manera y otra parte del espectro político que lo ve de otra manera. Ocurre en España, ocurre en Europa y ocurre en Estados Unidos, en el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Pero yo creo que aquí tenemos que diferenciar dos cosas. Una cosa son los datos y otra cosa es qué gestión voy a hacer yo sobre esos datos. Los datos son los que son. Los datos de calentamiento, los datos de emisiones y otra serie de datos. Otra cosa es que sobre esos datos cada espectro político, por decirlo de alguna forma, puede decir que lleva a cabo una gestión o lleva a cabo otra gestión. Permíteme un ejemplo interesante. Hace pocos días se publica en la revista de Harvard Business Review dedicada a los temas de gobierno corporativo un artículo que firma un profesor reconocido claramente como demócrata, se dice a sí mismo, que es el padre del informe integrado, se llama Robert Eccles, y lo firma junto con un senador republicano que es contrario a las medidas regulatorias en materia de sostenibilidad. Y los dos se ponen de acuerdo en una cosa. Dice, creemos que tenemos que sacar del debate político dos cosas. Primero, la necesidad del disclosure por parte de las empresas, con un motivo. El motivo que da es el siguiente. Cualquier inversor, cuando vaya a meter su dinero en la compañía, tiene que tener claro cuáles son los riesgos y las oportunidades de esa compañía. Y no se puede entender el valor de mi inversión sin tener claramente identificados el riesgo, por ejemplo, de cambio climático. En esas dos cosas se ponen de acuerdo. Segunda cosa en la que se ponen de acuerdo, en los datos. Datos basados en ciencia. Y a partir de ahí dice, saquemos estos dos temas del debate político y luego que cada uno lo gestione de manera distinta. Segundo, sobre el gas y la nuclear que decías. Yo creo que ahora estamos en un momento de transición energética y esto es clarísimo como consecuencia de la invasión de Ucrania. Esto es claro. De hecho, por ejemplo, el otro día el propio CEO de BlackRock decía que hay un tiempo intermedio donde en este momento de transición las dos energías tienen, quizá la nuclear y la del gas, tienen que jugar un rol. Esto es evidente. Pero esto ha abierto todo debate. Es si se va a acelerar la inversión en renovables o si se va a frenar. Y aquí hay un debate grande. Muchos piensan que se va a acelerar, precisamente para romper la dependencia energética rusa. Y luego hay una parte que decías, la portada de Economist. Como siempre, el Economist en las portadas es bueno, que ya me gustaría a mí ser capaz de hacerlas, ¿no? Pero fíjate, él cortaba la parte de la I y la parte de la S y la G. Yo creo que hay dos motivos fundamentales. Primer motivo es la parte de que en materia ambiental es fácil tener datos agregados y comparables. Hay una galería de datos y indicadores donde fácilmente podemos medir y gestionar. Sin embargo, en materia social es más difícil, como hemos visto, salvo 3 o 4 datos. Y en materia de gobernanza, salvo 3 o 4 indicadores, es más difícil encontrar. Y luego hay otro argumento, además de los datos, y son las competencias. A nivel europeo, las competencias en medio ambiente son de Europa en su conjunto, de la Comisión. Sin embargo, las sociales son de los países. En gobernanza no, son ya más de la Unión Europea, ¿no? Es un poquito el mix. ¿Qué quiero decir con esto? Es que las políticas sociales van a estar muy dependiendo de qué quiere hacer cada país, mientras que las ambientales, el cielo, es competencia del ambiente. En consecuencia, esas dos velocidades están ahí, por datos y por ámbito competencial. ¿Permites extenderme un momento?
yo creo, Dilip, que ha retratado bien la situación. Y nos decía Alberto, en tiempos de crisis, claro, ves muchos vaivenes, ves conflicto o debate político, debate ideológico, y ves todo tipo de noticias. Por ejemplo, en el mundo financiero, la rentabilidad, digamos, del enfoque ESG está en debate. Veíamos hace unos días el anuncio de unos fondos que lo que dicen es todo menos ESG, o sea, invertimos donde no haya esto. Pero también veíamos ayer o anteayer como el mayor fondo del mundo, los fondos japoneses, de las 8 inversiones que tienen, 7 en ESG son las más rentables que tienen y abogan por ello. Digo esto porque vamos a tener que vivir con este tipo de cosas, pero yo creo que es misión de todos, pero especialmente de las empresas, por el tipo de impacto que tienen y el enfoque pragmático, hacer cosas útiles para situaciones concretas. Y la empresa tiene que ser consciente de que crea, como decía antes, valor económico y además tiene un impacto. Los terrenos son distintos, no es casual, antes citaba aquí, agradecía a Ana Sainz, directora general de la Fundación Seres, no es casual que les invitemos a los de Seres a estar aquí. ¿Por qué? Porque la parte social es la parte quizá más ambigua, porque tiene siempre ribetes éticos, y no es tan contable, no es tan fácil llevar a contabilidad y no es tan fácil asegurar el compliance en esto. Es una visión compleja, pero yo creo que es inequívoco, que es de avance, es el modelo que está y es probablemente el modelo que necesitamos. Pero en cualquier caso, esta es la realidad que viven las empresas y este es el impacto real de las empresas, ¿no? Hay una pregunta vía Zoom que la realiza María Domínguez y quiere preguntar a Francisco Román: ¿hasta qué punto afrontan las empresas españolas un riesgo de hiperregulación en ESG? A ver, yo no sé si tengo la obligación de ser políticamente correcto o no. El sustrato es que vivimos seguramente en el mejor de los mundos posibles, que es la Unión Europea. Pero la Unión Europea hace mucho que tiene una enorme tendencia a regular en lo que, esta es una opinión personal, a mí me resulta en exceso. Entonces, el riesgo que las empresas tienen de afrontar una hiperregulación en esto yo creo que es cierto, porque Europa ha generado una enorme maquinaria tremendamente eficaz y llena de profesionales, regulando muchos y muchos aspectos. Esto tiene una cara, un haz y un envés. En el haz, alienta la transformación, anima a que todas las compañías, grandes, pequeñas, etcétera, estén alineadas en una misma dirección. Evita que nadie esté rezagado en esto. Todo eso es bueno. El en vez de esto, bueno, pues hay que digerir mucha regulación y todos sabemos que atender a la regulación es costoso porque te tienes que adaptar y porque a veces te introduce costes excesivos. Que hay que verlo geopolíticamente, digamos, hay que ver que Europa compite con otras partes del mundo más ligeras en cuanto a regulación y en estos aspectos, pensemos en aspectos climáticos y tal, pero el mundo es global y compites en todos lados. Lo que te tienes que preguntar, ¿qué precio estás dispuesto a pagar? Con eso dicho, a mí personalmente, lo mismo que decía, me parece que Europa tiene vocación reguladora un poco en exceso y eso nos puede lastrar. Pues bueno, yo creo que por eso hacemos la recomendación de seamos pragmáticos, atentos a no cargar la mano en exceso. Digamos, regular lo necesario, pero no más allá. Y esto es no decir nada porque nadie sabe lo que es necesario, pero en eso estamos. Y en un tejido donde además hay muchísimas empresas pequeñas, claro, esto puede hacerse un poquito más cuesta arriba. Yo no diría que la situación de la pyme en España, desde el punto de vista regulatorio, sea fantástica. Y si no, que cualquiera de nosotros intente formar una empresa y que luego pase de 50 empleados. Son cosas de las que hemos alertado aquí muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, a eso me refiero. Y todo eso son lastres que te quitan competitividad. ¿Alguna pregunta más? Buenos días, Rafael García del Pollo, soy abogado. Voy a intentar arribar un poco las cosas a lo que me dedico, que es el tema de la transformación digital. Primero, felicidades al Círculo y también a ponentes por el magnífico trabajo realizado. Pero quería simplemente saber
cuál es el papel que desempeña la transformación digital en todo este proceso. Es decir, difícilmente vamos a llevar a cabo una descarbonización, difícilmente vamos a hacer una gestión, como decía Alberto, de todos estos datos que existen, sin que las herramientas tecnológicas estén ahí presentes. Muchas veces también se pregunta uno si es una pescadilla que se mueve la cola, es decir, si al final hemos llegado a la descarbonización por la necesidad del consumo eléctrico, de la transformación digital que plantea para las empresas. Es decir, no se sabe si es primero la gallina o es después el huevo, no se sabe muy bien. Entonces quería simplemente saber cuál es el impacto, si se ha valorado, si se ha visto, si es posible llevar a cabo todos estos objetivos ESG sin contar con herramientas de tipo tecnológico. Muchísimas gracias. Gracias, Rafael. ¿Contestas, Alberto? A ver, cuando antes hablaba de la comparación de la dimensión de la profundidad, no quería menospreciar la parte de la transformación digital, para que quede claro. Además, yo provengo del mundo vengo de ese mundo. Sí creo varias cosas. Primera premisa. Yo creo que tenemos que ver la transformación digital como un transversal. Es decir, no es un vertical, es un transversal. Y allí donde hay tecnología hay más cosas, hay muchas más cosas. Es más fácil el acceso a la educación, es más fácil el acceso a las finanzas, es más fácil casi todo. Es decir, y yo creo que en Europa, por ejemplo, cada vez que se habla del paquete digital se lo veía de una manera vertical y esto es claramente transversal, porque es un facilitador, es un claro enabler para todo. Punto uno. Punto dos. Yo creo que la tecnología en materia de sostenibilidad nos aporta muchas cosas. Primera cosa que yo creo que nos aporta son los datos. O sea, toda la gestión de los datos a nivel global y a nivel comparativo nos ayuda. Dos, nos ayuda mucho en todo el tema de la trazabilidad y la fiabilidad de los datos. Pienso en blockchain, pienso en cadena de suministro, pienso en todo aquello. Eso también nos aporta. Y yo creo que hay un tres, que es muy importante, que básicamente es la desmaterialización de muchas cosas. Entre otras, por ejemplo, los transportes. Lo hemos visto, por ejemplo, ahora mismo en tiempos de pandemia, cómo el uso de herramientas de claramente teletrabajo han reducido y han permitido otra serie de cosas en movilidad sostenible. Entonces yo creo que esa es una parte, pero me quedo con la primera. La tecnología es un enabler. Donde hay tecnología hay crecimiento de casi todo, ¿vale? Y luego ya más técnicamente lo podemos aplicar al mundo de la sostenibilidad. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, si no hay más preguntas, clausuramos esta presentación de toma de posición y de documento y de nuevo les agradecemos su presencia a los que nos han acompañado en esta sala y a todos aquellos que nos han escuchado online. Muchas gracias y estamos a su disposición en futuros eventos para aclarar cualquier duda que quieran plantearnos. Muchas gracias a todos.